bienvenidos al ILEF. Me da mucho gusto ver caras que vienen seguido, caras que hace mucho que no venían, caras nuevas. Qué bueno que vienen a nuestros Ateneos y ojalá que sigan viniendo y participando con nosotros. Pues la verdad que es un gusto, un privilegio tener aquí la presentación de un libro que, por cierto, está aquí ahorita a la venta. Quien lo quiera, cuesta 220 pesos, está aquí. El libro se llama Violencia en la Escuela, de las violencias sufridas a las violencias cometidas, de Andrés Sirota y José María Oramas, que son los coordinadores. Les voy a leer una pequeñita reseña rápido, antes de iniciar, de la doctora María José García Oramas, que es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Estudios de Género por la New School University de Nueva York, doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, investigadora de la Facultad de Psicología de Jalapa desde el 2006, profesora en las áreas de Psicología Social y Comunitaria de Estudios de Género. Ha sido asesora en materia de igualdad de las mujeres y equidad de género para América Latina en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York, asesora en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la UNESCO de París. A partir del 1 de abril pasado, es la rectora de la Universidad Veracruzana. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón, sí, leí, no me equivoqué. Sara Ladrón de Guevara le encargó a actuar en políticas que para nuestra institución signifiquen una mejoría de las condiciones y formación de la conciencia en nuestros estudiantes en materia de igualdad, equidad y derechos humanos, para lo cual le encomendó el programa de estudios de género de esta casa de estudios. Irlanda es doctora en letras, maestra en literatura comparada y licenciada en letras inglesas por la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrados en Earlham College, Estados Unidos, la Universidad Veracruzana y la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, donde participa como miembro del Cuerpo Académico de Investigación Lingüística y Traducción y como colaboradora del Cuerpo Académico de Estudios Interculturales. Traduce del inglés al francés con más de 6 libros, como varios artículos y poemas publicados. Es autora de algunos ensayos y artículos en revistas académicas de divulgación. También ha coordinado la edición de títulos colectivos y es coautora de antologías de temas académicos y ensayos literarios. Destaca la difusión que ha hecho en la lengua española de la psicoanalista postcolonialista. Postcolonialista Gallar Pistiba. No, que sabe bastante de psicoanálisis, pero es otra historia. Adriana Segovia, que es nuestra presidenta del instituto, estudió licenciatura en Sociología en la UNAM, es maestra en Terapia Familiar del ILEF, del cual es actualmente la presidenta. En el ILEF es además docente, supervisora clínica y participa en el equipo Cabida, que atiende e investiga sobre violencia familiar con enfoques sistémicos, narrativos, con perspectiva de género y de derechos humanos. En la UNAM es miembro y secretaria técnica del Programa Universitario de Violencia. Les dejo aquí la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar yo. Y yo quisiera preparar algunas notas, decirles que muy buenas noches, que me da mucho gusto estar en el ILEF en esta ocasión, precisamente en este salón, porque alguna vez cuando mi padre convalecía de cáncer, aquí tomé un taller para lidiar con aquella situación. De modo que este es para mí un lugar muy significativo que representa seguridad emocional. Creo que el ambiente del ILEF es así gracias a su comunidad académica. Y me da mucho gusto estar aquí. Agradezco a Lili Zafran y a Adriana Segovia. Bueno, a Adriana además le tengo que agradecer que ha sido uno de los apoyos más fuertes en mi vida. No solo durante aquella etapa tan dura de fallecimiento de mi padre, sino de toda la vida desde 1993 o 94 cuando nos conocimos.
Gracias por aceptar comentar este libro tan importante y también muchas gracias a Lili Zapan, quien con todo conocimiento ha hecho posible esta velada. Bueno, yo no soy ni terapeuta, ni psicóloga y tampoco soy experta en violencia, pero vengo aquí a compartir con ustedes este libro en mi calidad de traductora del mismo y también porque soy profesora, aunque yo trabajo con alumnos de licenciatura y posgrado, no de primaria como son la mayoría de los alumnos que se tratan en este texto. Y también, bueno, porque soy mamá de 2 niños que van en la primaria. Entonces, bueno, esto es para mí muy revelador, las investigaciones que se publicaron en este texto. Yo comparto la idea de George Steiner y de Harold Bloom en el sentido de que el traductor es el lector más atento de un texto. Es un receptor que trata de que nada se le escape y también es quien está más obligado que nadie a realizar una lectura profunda. Quiero platicarles que yo trabajé este libro con mi colega belga, Benoît Longerstay, quien sí es francófono. Entonces, él realizó la parte más dura del trasvase de este texto al español, pero a mí me tocó trabajarlo para que lograra expresarse en un español mexicano durante su etapa de revisión. Ahí no paró la cosa, pues los editores de la Universidad Veracruzana en especial, y quiero darle el crédito a Víctor Hugo Caña, se hicieron cargo de formatearlo y de tratar de lograr una unificación de criterios estilísticos, y lo cual no fue nada sencillo porque aquí se congregan más de 12 autores. Entonces, pues yo solo les hablaré de una mirada bastante panorámica del libro y de unos cuantos asegúnes de su hechura. Es decir, como diría un colega editor, Lauro Zavala, les hablaré del texto y sus orillas. Además de los problemas traductológicos que de por sí implica cualquier traducción francés-español, uno de los desafíos que más me permitió aprender con este libro es el discurso juvenil altamente regionalizado que utilizan chicos de diferentes estratos sociales minoritarios en distintos territorios de Francia. Y aquí me refiero a territorio como espacio ligado a la construcción de la identidad. Esto supuso que los traductores trabajáramos con variedades bien interesantes de discurso etnográfico. Por ejemplo, trabajamos con textos discursivos de los Ver, que son los hijos de los inmigrantes que ya no se reconocen como árabes, con argot pandillesco, con idiolectos individuales, etc. Entonces, traducir eso a un español mexicano pues fue un reto bastante desafiante. Este libro trata de violencia estructural, violencia psicológica, violencia física, casos de violencia entre niños en los suburbios franceses y también en otras latitudes. En buena medida, es un termómetro de la historia de las políticas públicas educativas en Francia. Como sabemos, la desigualdad genera violencia. Podemos definir violencia, permítanme este atrevimiento desde alguien muy externo al campo de ustedes, desde un concepto muy básico como un acto intencional que genera maltrato, abuso y sufrimiento a quien la padece, afectando la integridad física y moral de las personas violentadas. Pero en este libro vamos a encontrar muchas más definiciones muy bien documentadas, muy actuales y sobre todo respaldadas por estudios científicos y empíricos, que es lo que más me gusta, muy recientes. Así surgirán, por ejemplo, y aquí dejaré yo a las expertas de este campo, ¿no? La violencia de la naturaleza, la violencia de la ignorancia, la de la desigualdad o incluso una que es muy común, la violencia instituida. Es, por lo tanto, yo considero una herramienta didáctica en las ciencias sociales y humanas, en ciencias de la salud, para docentes y promotores de diversos ámbitos, por ejemplo, la SEP, así como para todos los que de alguna manera tenemos que ver con la escuela como institución y sobre todo también para padres y madres de familia. Este libro discute la dimensión del fenómeno de la violencia escolar en el ámbito internacional, contiene debates actuales en torno a estos temas y lo que es aún más interesante, trae estrategias de intervención. Como profe, yo aprendí que inintencionalmente he caído en el error, y esto va a sonar horrible, de humillar a alumnos
y comprendí que buena parte de estos mecanismos en mi propio ejercicio provienen de que, a su vez, he sido humillada como alumna. ¿Qué contiene este libro? Bueno, tiene una introducción de Andrés Hirota, que hago el comercial, va a estar en Veracruz en el mes de marzo, por si alguien quiere ir a escucharlo, que es un profesor emérito de psicopatología social de la Universidad de Nanterre en París, es el presidente de la Sociedad Francesa de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos y también preside la Asociación Nacional de Centros de Entrenamiento de Métodos de Educación. Tiene dos partes. La parte 1 son 2 artículos que son primeros acercamientos y la 2 ya son 9 estudios a profundidad. Las conclusiones también las hace Andrés Hirota y la bibliografía recomendada oscila entre alrededor de 70 títulos muy recientes, de modo que si alguno de ustedes está trabajando violencia escolar, pues este es un referente indispensable. Ahora hablaré también un poquito más adelante de lo que hace específicamente Marijo como la editora del libro Nuestra Lengua. Bueno, aquí aparecen los jóvenes como sujetos sociales, entonces se reportan robos, peleas, discusiones, cómo se jerarquiza la violencia. Se enfoca bastante este libro en los suburbios franceses, en las que se llaman zonas de prioridad, que se definen así por los movimientos migratorios. Se reporta un caso de Europa del Este, de Rumania, un caso de Chile y un caso de México, que es el que trabajó Marijo. Bueno, en el aspecto psicoanalítico, del cual solo puedo hablar como paciente activa, y con activa me refiero a que siempre reflexioné mucho sobre lo que sucedía en el diván, me atrajo mucho observar el fenómeno de transferencia y contratransferencia del psicoanálisis en casos grupales. En estudios de casos específicos se analizan diferentes tipos de relaciones, entre estudiantes, entre alumnos y docentes, pero también la violencia que se da entre los colegas docentes, ¿no? Entre el personal administrativo y las autoridades, etc. Algunos de estos estudios de casos son como los que trata Tuber, por ejemplo, con minusválidos o pacientes con lesiones cerebrales. La palabra, como dice aquí uno de los investigadores de apellido Falla, es esencial para sanar estas relaciones. Como investigadora, pues a mí me llamó mucho la atención la complejidad y la variedad de metodologías utilizadas. Hay investigación, acción participativa, hay observación, hay intervención, metodologías horizontales, colaborativas, grupos de discusión, etc. Y como docente me parece que este libro puede ofrecer a una comunidad como la del ILEF, además de datos concretos muy actualizados sobre violencia en las escuelas que pueden utilizar en su práctica, diversos modos de enfrentar casos clínicos y de estudio, así como una gama de posibilidades para explicarlos en un paper académico o en un reporte de gabinete. Entonces también en ese sentido es un buen ejemplo este libro. Ante los muy recientes acontecimientos en París, y me refiero concretamente al atentado contra Charlie Hebdo ocurrido apenas el pasado 5 de enero, pues este libro nos remite, por ejemplo, al primer caso de violencia escolar que tuvo resonancia en el paisaje político y mediático de Francia. Y esto ocurrió el 12 de noviembre de 1990, y aquí viene bien descrito, ¿no? Era un lunes en el que 35,000 personas salieron a la calle reclamando en París más seguridad en las preparatorias. Algo que parecía inaudito, porque pues como que los jóvenes pidiendo más policía, ¿no? Pero ese fue el grito, el reclamo. Y esto se dio ante la escalada de violencia que vivían estos jóvenes. Pues, ¿qué decir de todas las resonancias que guarda con nuestro trágico Ayotzinapa? Ver a los chavitos, por ejemplo, de prepa en Jalapa, ¿no? Sacar inusitadamente de sus escuelas y sin ningún liderazgo externo, 43 bancas que formaban vacías en la plaza pública o la mitad de la calle, reclamando la aparición con vida de los normalistas. Este libro plantea muchas preguntas para ustedes, los terapeutas que trabajan con jóvenes y sus familias en México y Latinoamérica, bueno, y más allá en el norte, también con los programas tan precisos que tienen ustedes, tan enfocados en la migración, ¿no? ¿Es la violencia escolar un constructo europeo? Se lanza esta pregunta. ¿Está la violencia asociada a procesos discriminatorios a los otros, los migrantes, los pobres, los periféricos, los subalternos? ¿Siempre tiene que estar ahí la violencia?
¿Cómo se liga la violencia con los prejuicios? ¿Por qué se han dado respuestas sociológicas, jurídicas, hasta policíacas a los problemas de violencia escolar, pero la pedagogía sigue sin explicarla, sin explorarla? Aunque no se da una respuesta sencilla y por ello falaz a estas cuestiones, sí se sugiere en las conclusiones que se hace necesario desarrollar competencias para lidiar con la violencia. Para cerrar mi comentario sobre la hechura de este libro, tengo que decir que María José García Oramas trajo este proyecto a la editorial de La Veracruzana, donde fue muy bien acogido por el entonces director editorial Agustín de Moral. Pero María José también tuvo que hacer muchísimas gestiones como coordinadora de esta edición en español en las distintas áreas de la universidad, en particular en el área de las ciencias de la salud, donde sí encontró el apoyo del doctor Carlos Puerto. Sin el esfuerzo de María José, no habría sido posible tener entre nuestras manos este libro esta noche. Yo quisiera pedirle entonces a nuestras expertas pues, que nos platiquen más y sobre todo a Marijo cuando le toque su intervención, pues esas aportaciones teórico-metodológicas, cómo se amalgaman los casos Francia, Rumania, Chile, México y cuál es tu contribución directa a este texto. Bueno, les adelanto, el capítulo escrito por ella lleva por título La violencia de género en educación para la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, yo también pensaba empezar diciendo algo personal de amistad con Irlanda, pero ya me conmoviste tanto que voy a decir algo muy chiquito, pero eso, o sea, hemos tenido una relación personal muy grande, muy vinculada, muy acompañada, muy solidaria en nuestras vidas. Y aunque nos conocimos laboralmente, y siempre es como muy bonito como la vida, digo, ahora ella ahora trabaja en Jalapa y cómo la vida va dando esos cruces, porque, bueno, nunca imaginé que a partir de una traducción de un libro, cuando ella me invita a comentarlo y a presentarlo o a sugerir que se presenta acá en el ILEF, digo, pues como de qué tema es el libro. De violencia en la escuela, bueno, no podía ser más acorde a, pues a nuestros intereses, al mío, al de toda la comunidad, una gran parte de la comunidad acá en el ILEF. Entonces, bueno, sabes que me gusta mucho eso de los vínculos que se van haciendo y eso lo celebro el día de hoy. También digo que hiciste una presentación muy panorámica, que qué bueno, porque yo sí prefería centrarme como en algunas cosas, contestando a la pregunta como de ¿a dónde me llevo este libro que yo les quiero compartir? Qué bueno que vamos a tener la otra parte donde una de las autoras nos cuenta más. A mí tengo muchas inquietudes respecto a tu propio capítulo sobre el libro, pero ¿a dónde me llevó esta lectura? A partir, aclaro, como desde el lugar en el que yo estoy. Estamos cumpliendo 19 años acá en el ILEF del equipo que investiga, trabaja y atiende la violencia familiar. Ese es el equipo del que yo formo parte, bueno, coordino y que también tengo la suerte de haber sido parte esos 19 años. Otra cosa donde me quiero ubicar es justamente, recientemente se sistematizaron acá en el ILEF lo que le llamamos los 7 ejes de formación 7 ejes transversales de la formación de la maestría, que son el resultado de una discusión de la comunidad en muchos sentidos, de una discusión académica, que se determinaron que hay 7 ejes principales que deben, bueno, como ser transversales a la maestría, pero que son transversales a todo el trabajo clínico y académico de esta institución. No los voy a mencionar ahorita, los a lo mejor no me salen, pero tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con el género, o sea, como con lineamientos y ejes que hemos intentado que permeen
en toda la formación, es una postura política, es una postura cívica, es una postura ética, y lo encuentro muy, como muy afín a la visión de este libro, muy particularmente a algunos de los capítulos, muy particularmente al trabajo de ustedes. Entonces, realmente para mí, pues es muy bonito, como dice una amiga, cuando piensan como uno, porque se pone uno muy contento, porque se pone uno muy contento de eso, pero también cuando no, ¿no? Porque sí voy a decir, y eso es un poco lo que quiero, como que quiero decir lo que me resulta un poco como más, voy a decir provocador, provocativo, estimulante, en el sentido de que son posturas que, sobre todo algunas de las psicoanalíticas que me resultan provocadoras, porque, bueno, hay como mucho que discutir en ese sentido. Esas son las que yo diría, algunas son como menos afines, pero provocadoras, y por eso las quiero comentar. Y luego las que son como más afines, y no solo que en su afinidad no solamente piensan como nosotros, sino que son bastante estimulantes respecto a otras cosas que hacer sobre las cosas que acá estamos pensando y comentando, ¿no? O sea, este concepto de ciudadanía. Pero bueno, entonces, esto es lo que en general quería decir de lo que me provoca, bueno, de lo que pienso en general, de qué manera el libro me parece importante y afín. Luego, no sé si a ustedes les llama la atención, yo pensé que era una cosa de traducción, violencia en la escuela, porque hoy está tan de moda la palabra bullying, que es lo primero que uno piensa. Es más, ya nadie dice violencia, ¿verdad? Dice bullying. Mal hecho. Gracias. Bueno, ¿ves? Por eso te digo. Sí, porque claro que bullying describe una cosa tan particular. Así es. Y por eso me llamó la atención decir, a ver, de qué habla la violencia en la escuela y por qué no le ponen bullying, ¿verdad? Y claro, cuando uno lee los capítulos, los autores, es que justamente para mí es la reivindicación del concepto, de la idea, de la violencia, que no tiene que ver pues con ese acoso escolar, que es un aspecto entre muchos, sino que justamente un poco ya lo describió muy bien Irlanda. O sea, los diferentes capítulos y los diferentes momentos en que se coloca el foco tiene que ver con las revueltas escolares, con las intervenciones policíacas, con esa pasmo de los maestros que nos transmite algunas de las reflexiones, es esa sensación de impotencia, de que no hay nada que hacer sobre situaciones de violencia que rebasan la que ejercen los maestros, la que se ejerce entre los alumnos, y claro, desde luego, sin poderlo desconectar de todos los niveles sociales, culturales, políticos, ¿no? Entonces, por eso me parece como una reivindicación de la idea de violencia en la escuela como algo mucho más amplio que el bullying, y que me parece que la idea de bullying, de repente, lo que nos hace perder es el contexto. Entonces, eso sería lo primero que yo diría, y por eso me lo preguntaba en términos de traducción, porque así de buenas a primeras pensé, ¿será que como es más francés no está, por eso no la, pero no, me parece que tiene que ver con el enfoque, y pues nos lo está confirmando aquí María José. Entonces, algunas cosas que quiero comentar con ustedes, compartirlas como para pensarlas, ya que no hablaré afortunadamente ya no tengo que hablar de todo, pero sí les, solo una primera cosa que quisiera decir, como invitándolos a la lectura, es que justamente hay dos maneras de leerlo. Uno es que si uno puede echársele un ojo, es tan diverso como los niveles de los tipos de estudio, las regiones y los enfoques, que
cualquier inquietud que tengan seguramente encontrarán un capítulo que tiene que ver con lo que ustedes están buscando. Pero si tienen que hacer una lectura como la que yo tuve que hacer panorámica, la verdad es que me resulta muy estimulante ver las cosas que se repiten y justo las particularidades, ¿no? Entonces, eso los invito a que lo lean de cualquiera de esas dos maneras porque me parece que encontrarán cosas interesantes. Bueno, un poco lo señaló Irlanda, hay como una visión o como una introducción que tiene que ver con estas definiciones, pero bueno, la idea de que la violencia es generalizada, se normaliza. Y luego una idea muy interesante que yo decía hace rato, esta como hallazgo, puedo decir, de que esa como concepto de la escuela, entre todas las definiciones que hay de la escuela, de para qué sirve y qué funciones cumple y que si socializa y que adquieren valores, en fin, entre las muy científicas y las que conocemos de sentido común hay una cierta idea medio romántica, por si de la escuela. Y lo que yo diría que aquí está escrito es cuánto hay de definiciones como ideales y luego las prácticas que están sucediendo hoy en las escuelas, ¿no? Y en su contexto alrededor. Entonces, como que hay una distancia muy grande entre esa idea de para qué sirven y situaciones que se dan en las escuelas que uno casi dice, ¿de veras para eso sirven? ¿O qué está ocurriendo en las escuelas? Y lo que están haciendo, pues, es reproducir una violencia que es a todas luces social, ¿no? Yo no puedo dejar de relacionarlo con nuestro trabajo con las familias, porque también tenemos esta como idea idealizada de las familias sirven para contener a los hijos, hacerlos crecer, y cosas que vemos acá en este instituto también nos hacen pensar qué está pasando con las familias que no cumplen esa, pues por lo menos esa función idealizada, ¿no? Y yo coincidiría, digamos, entre los adultos, entre las familias y las escuelas, pienso, hay algo que se repite en un par de capítulos, es esta capacidad de los adultos para proteger a los niños que está perdida, ¿no? Esa capacidad de contener que se ha perdido. Ese sería como uno de los puntos centrales que transmiten varios de los capítulos y que yo digo, es que es mucho para pensar. ¿Qué ha sucedido? Que estos adultos tienen un discurso absolutamente desesperanzado, agotado, administrativo, podría decir yo, y digo, hay uno por ejemplo, un ejercicio, un dispositivo psicoanalítico muy interesante que se describe, eso es otra cosa muy bonita del libro, como ir a ver qué se hizo concretamente en esta escuela, en este lugar. Eso es precioso porque, bueno, son las preguntas que nos hacemos permanentemente, leemos la teoría y luego decimos, ¿ahora qué hacemos aquí con esta familia, con esta escuela, con esta, ¿no? Entonces, leer esas experiencias siempre es como aire fresco, así como decir, ay, pero ¿cómo se les ocurrió? Pero mira a dónde llegaron, ¿no? Entonces, aquí describen un dispositivo psicoanalítico que se hace en una escuela que es un internado y que tiene violencia en todos los sentidos y describe el psicoanalista que va y hace una serie de sesiones, cómo es llegar a un lugar así, bueno, a mí me ha tocado llegar a ir a intervenir a escuelas así donde de veras dices, ¿por dónde empiezo? O sea, no es un problema de los alumnos, sino es un problema de maestros desesperanzados, así de veras no sé por dónde vas a hacerle, ¿no? Vuelvo a hacer la relación con las familias mucho que acá recibimos. Y entonces, por ejemplo, esos maestros se preguntan si aplican o no el reglamento, ¿no? O sea, o sea, hasta la pregunta asusta, ¿no? O sea, la vamos a aplicar. O sea, ¿qué situación más ingobernable, ¿no? Para decir, de veras, nos sale más barato, más económico no aplicar el reglamento que sí aplicar, pues aquí sí, pero acá no, pero... Y entonces, digo el ejemplo del reglamento porque puedo decir
que empieza en ese discurso, la verdad que va haciendo un proceso bien bonito respecto a alguien que descalificaban al que venía a intervenir, pues si no sabes de violencia, la verdad, ¿para qué vienes? Tú ni has tratado con lo que nosotros tratamos. Entonces va haciendo un trabajo que básicamente tiene que ver con otra de las líneas, digo, no desconocidas para la mayoría de aquí, pero que es muy bonito verlo en lo que ocurre, que es la palabra, el diálogo y la oportunidad y el ejercicio de saberse escuchar desde un lado y desde el otro, ¿no? Entonces, a donde llegan los maestros en estas reflexiones es justamente pero ¿cómo pudimos preguntarnos si se aplicaban o no los reglamentos? O sea, la verdad es que no tenemos más que los reglamentos. Entonces, pero justamente por eso no es una cuestión de reglamentos o de policía, ¿verdad? Es una cuestión de reflexión y de reconstitución, yo diría, pues, de agencia personal y de empoderamiento de los maestros, que lo diría en mis palabras, lo que aquí ocurre, como que pasar de ese discurso desesperanzador de no hay nada que hacer, pues sí, la verdad es que tenemos muchas más cosas en común y más fuerza de la que pensamos que tenemos y que ha sido desgastada por una situación que nos ha rebasado, ¿no? Dicho en mis palabras, lo que yo diría que ocurre ahí. A mí me resulta muy provocador el capítulo de la humillación, porque justo sí se me hace muy, muy psicoanalítico, menos contextual, pero por eso digo provocador, porque si escuchamos humillación, yo casi diría así, me provoca, que es un concepto y una idea que tendríamos como quienes estudiamos la violencia, quienes atendemos la violencia, casi me parece una línea de investigación súper interesante la humillación. Muy interesante lo que aquí se aporta como una cuestión de procesos transferenciales en la pedagogía, ¿no? De qué le pasa a este maestro. Déjenme que les lea una cosa. Dice, tal vez las humillaciones podrían desaparecer como resultado de una restauración de un espacio donde se respetaran los derechos de los alumnos. Bueno, esto es, dice, hay un enfoque sociológico que dice que tiene que ver la humillación con los derechos de los alumnos. Pero dice, mientras que con nuestra perspectiva, la de este capítulo, clínica, demostraríamos que estas conductas forman parte de la negociación de la dinámica transferencial constitutiva del acto de enseñar, aunque es muy importante que los docentes elaboren estas conductas en los espacios adecuados. Entonces lo que dice es, desde un enfoque sociológico es una cuestión de derechos y desde este enfoque es una cuestión transferencial, luego entonces desemboca en dos cosas diferentes, ¿no? En la cuestión transferencial se trata entonces de elaborar qué es lo que oíste que hace que te sientas humillado por el maestro, qué es lo que oye el maestro que hace que se sienta humillado. Y digo yo que es interesante y que es provocador, pero a mí sí, este es uno de los enfoques que a mí me parecen choqueantes para mí. Es súper psicoanalítico, desde el tema es exactamente, un niño ha sido humillado, es una frase freudiana. Exactamente, pero justamente... De ahí de un niño ha sido golpeado. Exacto, pero exactamente resulta que a mí me parece un riesgo el enfoque, porque, es decir, me parece interesante en la reflexión que tú estás diciendo, o sea, pero que sin duda que tendríamos que preguntarnos por qué oímos lo que oímos y por qué, pero que sin ninguna duda. Lo que pasa es que quienes hacemos intervenciones más psicosociales o queremos verlo más psicosocial, la implicación de esta visión es como si no existiera el poder, como si no existiera la humillación, la de verdad, ¿no? La de aparte de que me representa a mi mamá, resulta que me dijo una cosa horrible. O sea, esa es un poco lo que para mí me pasa con un enfoque que para mi gusto pierde el contexto y en la palabra el concepto de poder, ¿no? O sea, pero bueno, no dejen de leerlo porque... Sí,
todas las ideas que están ahí, o sea, como trabajar este odio natural, ¿no? Todas estas ideas que, a ver, ¿por qué me preocupan? Porque nuestra postura, o sea, insisto, como yo me coloco, la que compartimos, la que tratamos de en que posicionarnos, es una postura política, social, ética, respecto a que no podemos naturalizar o normalizar que pues es que la humillación siempre existe y siempre va a existir, porque es, ¿no? O sea, si no tomamos una postura ética, política frente a la humillación, entonces eso es lo que me parece, aunque no dejo de entender desde dónde está analizada, ¿no? Y bueno, por último comento un poco del trabajo de María José. Va a ser muy interesante que nos cuente sobre ese trabajo y sobre el libro en general, pero vuelvo a decir que lo encuentro para mí súper refrescante, súper esperanzador, y se los cuento un poquito desde mis palabras y mi experiencia y como yo lo veo. Un grupo de estudiantes de psicología van a trabajar con los instructores comunitarios del CONAFE, que es esta parte de la SEP que va a dar instrucción a las comunidades más marginadas y más alejadas, ¿no? Entonces, ellos empiezan a trabajar en talleres que tienen promover la equidad de género desde el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Por eso digo, no podríamos estar más emparentados. Pero es súper bonito aquí, quienes hemos tenido algún contacto con las comunidades rurales, sabemos que es otro México, ¿no? O sea, aquí trabajamos sí con zonas marginadas, hablo de aquí de nuestra clínica, ajá, pero sí, lo rural es otra cosa, ¿no? Para quienes hemos tenido un poquito de contacto, yo afortunadamente, y gracias a mi hijo que está aquí, que me ha invitado a trabajar a las comunidades rurales, sí, realmente de decir, a ver, aquí uno bien, siempre encuentra algún modo de canalizar a algún lado, aunque tenga que hacer 7 días de cola. Resulta que en las comunidades rurales no hay a dónde referir a nada, ¿no? Entonces, imagínense estos instructores, que me los imagino tanto como el trabajo de alfabetización que hacen Nico, perdón, que van a hacer un trabajo que lo educativo no termina ahí, porque son la gente que muchas veces es la única persona a la que van a escuchar y a la que va a permitir ser, es decir, van a ser una escucha externa, a veces por única vez. ¿No es así? Sí, eso es lo que yo imagino que aquí ocurre con estos instructores comunitarios. Y entonces, trabajar con esos instructores comunitarios, yo hice la cuenta que trabajaron como con mí. Era Tabasco y Veracruz. Uh-huh. Sí. Entonces, hacen estos talleres de género, ciudadanía, violencia. Básicamente trabajan cuestiones de identidad, ya nos contará ella, y cómo construir la equidad, que es una cosa que no vienen ellos a instruir, sino a construir o construir con los instructores de cómo se les... Una vez que trabajaron la identidad y que empiezan a hacer reflexiones sobre lo que soy y lo que me gustaría hacer, cómo construir equidad de género, desde luego en sus propias personas, comunidades, familias, y en lo que van a trabajar en las comunidades. Y luego con otra dilema que iba a decir también he conocido un poco, el dilema de las costumbres, lo que uno lleva en esa negociación y en ese estira y afloje de respetar lo que la gente piensa, pero al mismo tiempo pensar en ciudadanía. Y para pensar en ciudadanía, pues hay que cambiar la visión. Entonces, ellos hacen un trabajo de veras hermoso con estos jóvenes, que pero por si fuera poco, trabajar conmigo, estos jóvenes van a ir a trabajar a su vez con un montón de comunidades, que me parece, bueno, de veras hermoso el trabajo. Y
pues llegan a justamente, y por eso digo que invito a que lo lean, porque la instrumentación de esos talleres, de lo que trabajan y en lo que llegan, insisto, está muy emparentada con nuestra visión, pero siempre es muy refrescante ver cómo lo hacen en otro contexto, cómo lo instrumentaron, en fin, ¿no? Entonces, dice, la hipótesis del trabajo es que implementar un trabajo cultural significa a la vez ruptura y vínculo en esta cuestión de hay cosas que van a tener que cuestionar y al mismo tiempo cómo seguir con las tradiciones o que me parece un súper reto en general en las comunidades, pero como idea para pensarla. Puedo decir, dice aquí, bueno, la autora, es un trabajo cultural. Yo no puedo dejar de relacionarlo con una idea que tenemos acá sobre la terapia como un trabajo político, ¿no? Hacer terapia es hacer un trabajo político porque te posicionas, hay una posición ética y hay una idea de cambio pues que tiene que ver hoy, podría decir, entre nuestros 7 ejes, tiene que ver con construcción de ciudadanía, con derechos humanos, con una visión de género, que es donde estamos posicionados. Y bueno, me encantó leerlo en otro contexto, en otra experiencia, y me parece pues de mucho aprendizaje para mí personalmente, y pues los invito a que lo lean para ver si a ustedes también les resulta así. Y entonces pues le dejo la palabra a María José que nos diga cómo lo hicieron. No, pues a mí también es un gusto estar aquí. Ahora entiendo por qué Irlanda me escribía tantos el 22 de enero y el 22 de enero. No, o sea, como que había esta liga, ¿no? Fuerte para estar aquí, y a mí pues siempre me gustó la idea porque pues yo también soy de esta familia psi, como decía, ¿no? Yo de origen soy psicóloga. Y soy también del DF. Mi primer trabajo fue aquí en el DF y me pasa un poco lo que cuentas de este trabajo más con jóvenes urbanos y después la gran diferencia en las comunidades rurales, ¿no? Pero bueno, este libro, como también lo comentas, es una traducción del francés. El editor original pues es un francés que me invita a mí, invita a otras gentes de otros países. Casi todos los artículos son hechos en Francia, pero también hay una experiencia en Chile y hay una experiencia en Rumanía, y esta de México. Entonces, cuando él me dice, vamos a traducirlo al español, digo, bueno, sí, porque realmente muchas cosas que se hacen en francés, el origen de esto, bueno, yo estudié en Francia el doctorado, esta experiencia realmente además es mi experiencia, es mi tesis doctoral, es la experiencia práctica de la tesis doctoral, pero muchas veces no hay esta traducción fidedigna, ¿no?, del francés al español. A veces pasa por el inglés y ahí se desvirtúa horrible. Entonces, cuando me dicen que puede ser Irlanda y Benoit, dije, no, esto va porque va, por eso también hice esa gestión trabajosa y difícil, porque estos traductores yo no los suelto, ¿no? Porque un buen traductor es muy importante. Hicieron una magnífica traducción, requirió mucho trabajo de edición porque había muchos conceptos muy psicoanalíticos, muy, ¿verdad? Además de estos de los jóvenes, ¿verdad? Había muchísimos técnicos, ¿no? Y eso era muy complicado, fue un trabajo bastante arduo entre Víctor Hugo, entre Irlanda. Entonces, bueno, creo que es una excelente traducción, eso me parece bien importante porque podemos acceder, ¿no?, a esto que se hace en otros países. Llama muchísimo la atención porque estos franceses grandes pedagogos, ¿no? Yo había leído, pues, Freinet, incluso la descolonización del niño, de eso nos quedamos, ¿no? Y de repente acá dice, Francia está perdiendo a sus grandes pedagogos y ya no están actuando con pedagogía, sino ya también es esta idea de trabajar desde la versión policíaca y de vigilancia y control, hablando de poder, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y una de las cosas de este libro es que se está perdiendo, ¿no?, esta idea del trabajo pedagógico, que es lo que se tiene que hacer en las escuelas, ¿no? Entonces, y eso pasa a la par que en México empieza este asunto del bullying, después, ¿no? Y la ley anti-bullying, porque no se hablaba de esa dimensión política también, la mochila segura, y entonces uno se desespera y dice, no, ¿por qué es esto lo que estamos viendo cuando el problema es mucho más amplio? En efecto, pues se llama violencia en la escuela, tampoco es violencia escolar, porque no es que haya una forma de violencia en la escuela, sino que es un ámbito en el que ocurre la violencia, como el ámbito familiar. Entonces, sí,
Y tiene un subtítulo que es muy importante, se llama De las violencias sufridas a las violencias cometidas. Muy difícil traducir también, ¿no? Porque en español se oye medio raro, pero es toda esta participación de las violencias, que no solamente, ¿verdad?, es la que sufre, sino la que cometes y la relación que hay entre ellas. Entonces, bueno, yo creo que de lo que han dicho, lo muy importante me parece que de estas experiencias francesas es recuperar estas intervenciones psicosociales, psicopedagógicas, en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, sí, cuando uno lee este libro, y ahorita que lo dijiste yo también pensé en esto del Charlie Hebdo y dices, pues sí, es evidente, ¿no? Toda esta idea de sacar a todos los jóvenes a las periferias, hacer estos tipos de guetos, esta idea del mismo Bear, que viene de Arabe, ¿no? Es una cosa despectiva. Obvio que iba a haber ahí un acto, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de México. Tú también, las veces que lo habíamos presentado, pues no piensas en Ayotzinapa, pero cuando lees esto dices, pues sí, no es que sea automático, pues, pero hay una dimensión estructural y social bien importante que está pasando en el mundo entero, ¿no? Y lo dice André, porque es que lo que sí estamos constatando es un incremento de la violencia y unas formas más destructivas de ejercerla en todo el mundo entero, ¿no? Uno lee la experiencia de Rumanía y hace cuenta que estás en México. Sí. Es impresionante, ¿no? Dice, Rumanía, ¿qué tiene que ver? Pero como ahí es mucho el contexto dictatorial, que aquí pues no tuvimos estas dictaduras, pero casi no formalmente. Entonces dice, pues lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es bien interesante de las experiencias. Todas tienen que ver con la idea de un interventor externo, que se acerca a la escuela y hace un trabajo. Bueno, la mayoría, la primera es que se llaman, en efecto, los primeros 2 capítulos son más teóricos, pero ya después sí son casi todas las experiencias. Ahí hay una parte que yo sí diferenciaría un poco del asunto familiar, porque con el tema de los docentes es la reflexión sobre la práctica docente, que es un poco lo que decía Irlanda. Cualquiera que sea docente, lo que sustenta este tipo de trabajo psicoanalítico, o se llama clínica psicoanalítica en ciencias de la educación, es la idea de cómo estos dispositivos grupales de reflexión, que se hacen mucho con equipos de salud, también se hacen con equipos de docentes. Y lo que todas las experiencias hablan un poco cuando se trabaja con docentes, además de trabajar con los alumnos, es la reflexión de la práctica docente en estos dispositivos. Y ahí está esa parte de transferencia, ¿no? Del niño, lo que tú dices, del niño que fui como estudiante, alumno, a la maestra que soy, ¿no? Y cómo te resuena toda en tu formación esta parte. Yo creo que esa, pues sí es bien interesante, que puede diferenciarse un poco de lo que pasa en el lugar de, sí, también pasa en el lugar de padre de familia, ¿no? Pero, digamos, aquí es esta parte grupal en donde los maestros reflexionan sobre su práctica docente. La mayoría de los capítulos habla de eso, y en particular el capítulo que yo hablo, que es el de esta experiencia en CONAFE, pues sí, como bien dices, es el cambio de mi experiencia urbana con jóvenes a esta experiencia. Yo me voy del DF cuando estaba todo este tema de las pandillas, ¿no? Yo trabajaba mucho con las pandillas y en los barrios y todo esto, ¿no? Y pues era un contexto totalmente distinto, es un contexto eminentemente rural, pero la idea del CONAFE era bonita porque por eso la ciudadanía, porque era 2 partes, el trabajo que hacen los instructores en la comunidad, pero ellos mismos como jóvenes de sus propias comunidades. El CONAFE funciona, es una institución bastante bonita, sobrevive, está por ya extinguiéndose, pero es de esto que queda del trabajo en educación que se hacía en México desde Vasconcelos y todo con esta gran influencia de la visión social, ¿no? y de compromiso. Entonces es un modelo educativo bien interesante porque son jóvenes de comunidades pobres que a cambio de ir un año a ir como instructor a una comunidad en preescolar, o sea, es un joven que se va a una comunidad y con un año es maestro de preescolar, de un kinder. A cambio de eso, la comunidad le da la habitación, o sea, la vivienda, la comida, y el joven puede acceder a una beca y seguir estudiando. Entonces, van un año con AFE y eso les paga la prepa, por ejemplo.
Y después del instructor sigue el capacitador tutor, que es el que se hace cargo de varios jóvenes, ¿no? Y por ese trabajo puede acceder a la universidad. Entonces es bien interesante porque yo ahí veía las dos posibilidades, tanto el joven que está yendo, que se está formando, como el impacto en la comunidad. En efecto, son jóvenes que son la única gente que hay en la comunidad. Perdón, este no es el trabajo de tesis, el trabajo de tesis había sido previo en Veracruz, este ya se hizo con un acuerdo con CONAFE, que fue una intervención institucional, y entonces lo ampliamos a Tabasco. Y en efecto, o sea, nada más de que llegara alguien de fuera, ya con eso ya tienes la mitad de la intervención hecha, porque estaban felices de que alguien venía a escucharlos, ¿no? Entonces, era bien interesante porque volvía a hacer este dispositivo grupal en donde hablar. Por eso también todo el acento en la identidad, ¿no? De tú como joven que estás transmitiendo. Y también eso hacía fácil este asunto de lo que hablas de las tradiciones y las costumbres, porque ellos eran parte también de ahí, ¿no? Entonces ahí la problemática era bien interesante porque cómo le hacía un instructor cuando la señora venía y le decía, oiga maestro, ¿por qué puso a mi hijo a barrer la escuela? Si la escuela la barre, mi hija barre en la casa, nunca mi hijo. O sea, ¿por qué usted pone a mi hijo a barrer? Bueno, este es otro género, ¿no? No, mire, maestra, cuando usted quiera que barre, se lo da a las niñas, ¿no? Entonces decían los maestros, ¿y qué haces con eso, no? O a las juntas de padres solo vienen los padres, las mamás no, porque las mamás no pueden ni decidir, ni participar, ni nada. Y entonces ahí los mismos jóvenes hablaban de cómo ellos habían revertido esa situación, ¿no? Con sus propios chicos. Entonces el mismo joven le decía, no, mire señora, yo también barro la escuela, no pasa nada si los hombres barren la escuela, no se les caen las manos, como dice la señora, ¿no? Ni nada más, barren el punto, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas que ellos rescataban sus propias experiencias, pues fue lo que yo creo que hizo también muy interesante esta experiencia, por eso tenía el tema de la ciudadanía. Pero de que se hizo esta experiencia al día de hoy, pasó toda este aumento de la violencia en el país, que yo quisiera también hablar de eso, que es muy, muy importante. La situación de las escuelas hoy en día es terrible, y de las escuelas rurales, terrible. Todas están amenazadas, en todas hay narcos, los maestros les roban su quincena. Bueno, es una situación terrible la violencia a la que la escuela está sometida hoy en día en nuestro país. Yo no sé si aquí también en el DF, me imagino que en algunos barrios, ¿no? En algunas zonas, ahí volvemos al asunto de las áreas marginales. Pero vamos, después de esto yo he seguido trabajando bastante el tema de la violencia. Una de las cosas que me da gusto es que ya por fin el gobierno dijo que la ley anti-bullying y la mochila segura no sirve. Fue un fracaso, bendito Dios. Ya lo dijeron. Pero ahora lo que estás diciendo es, ¿sabes qué están haciendo? Reglamentos. Entonces ahora las escuelas están haciendo reglamentos, acuerdos, somos acuerdos, ¿no? Y acordamos, y eso es lo que están haciendo contra la violencia. Es una desesperación, la poca capacidad de nuestros políticos para entender la complejidad de los problemas. A mí sí, verdaderamente me asombra. Entonces siguen, ¿no? Y dices, no es nada más el bullying, es una situación más compleja, hay que participar, nada. A lo más es poner un cartel que diga denuncia, sí, ¿no? Hace el reglamento escolar y ya, esa es la convivencia. Voy a interrumpirte para decirte, hace unos Ateneos, aquí vino Clara Husitman, no sé si la ubicas, y a propósito de los reglamentos, hizo luz sobre una cosa que es verdad que hoy en día es espeluznante. Entre los reglamentos dice que para evitar el abuso, qué sé yo, los maestros no deben tocar a los niños. Y entonces el resultado es que tenemos a unos niños sin afecto, ¿no? Porque digo, eso no evita el abuso, cero, y en cambio los maestros ahora tienen miedo de tocar a unos niños que son maltratadísimos en su casa y que a veces solamente en el maestro encuentran una. Entonces, eso lo decía acá Clara y me parece, bueno, es verdad que la verdad, lo simplista y la mente tan... Bueno, y la última cosa, nada más dos que tú también comentabas, lo que es muy, muy grave hoy en día es la ausencia de adultos. De veras, no están los adultos. Por lo menos no sé aquí cómo pase, pero en las escuelas, ahí sí a nivel de zona suburbana, no están los adultos.
sea, de verdad, ausencia total. A mí me decían los maestros, decían, ¿sabe qué? Los chavos se van de vacaciones y en las vacaciones los papás le dicen, ahí te ves, porque yo me voy con mi nueva, no sé si con mi nueva pareja o con quien sea, pero no están en las comunidades, no aparecen en las reuniones, en las juntas. Entonces sí están muy, muy solos. Los maestros se quejan mucho de eso, sí, muy desesperanzados. Y sí es una situación compleja, pero yo creo que revertible en la medida en que en efecto la gente encuentra que hay capacidades, que hay recursos. Esa parte yo creo que también coincido con ustedes, es que es la parte esperanzadora, ¿no? De estos trabajos. Y algo más iba a decir. Me llama mucho la atención esto que ya no me cambio de ámbito, pero que está pasando también a nivel de las instituciones universitarias como nosotros, de los ejes transversales. Fíjate que estamos exactamente en lo mismo, en la misma idea, como la formación hoy en día tiene que tener muy, muy clara la dimensión ética y política, ¿no? En todo lo que haces, ¿no? En el trabajo, también hay cosas muy graves, ya no puedo yo mandar, por ejemplo, aquí todavía nosotros, yo podía mandar a mis estudiantes a estas comunidades, ahora no. Yo no puedo mandar a un estudiante a que se vaya a ir al... Es un riesgo terrible, ya no se puede, ¿no? Entonces, eso también es una limitante terrible para el trabajo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sí la situación se complejiza porque no solo es lo que sucede al interior de la escuela, sino todo esto que está pasando. Yo creo que sí es momento que necesitamos como seguir mucho reflexionando y seguir actuando. Pues creo que nada más, no sé si algo más de lo que me habían dicho. No. Les pasamos la palabra para lo que busquen comentar. Bueno, lo que se animan y a mí me provoca lo que ustedes comentan. En una tesis doctoral de una antropóloga de CIESA, acabo recientemente de leer, ella es Elizabeth Martínez Buenabad, como una maestra en una primaria intercultural bilingüe del estado de Puebla, de la periferia. Para empezar, la escuela no es bilingüe, lo único que hacen es hablar español, y le preguntaban a los maestros, ¿aquí hay alumnos bilingües? No, todos hablan español, cuando no era cierto. También hablaban náhuatl y también hablaban mazateco. Entonces, la maestra se refería específicamente a los mazatecos, ya hasta anoté, como oaxaquitos, indios, cochinos, apestosos o burros, ¿no? Y hubo una ocasión en que les llamó directamente rateros, se perdían cosas en el salón, eran niños de primer año de primaria, y les llamó rateros, ¿no? Entonces, cualquier acto que ocurría ahí, así, innegablemente ellos tenían alguna responsabilidad, ¿no? Ese caso que me remitió desde luego a nuestra propia experiencia tan dolorosa en México. Y luego esto que comentaba Adriana de cómo, por ejemplo, los alfabetizadores o los jóvenes del CONAFE tienen que hacer muchas más cosas de las que se señalan en sus funciones. Bueno, en el mundo de nosotros, de los traductores, los intérpretes ahora en juicios orales, por ejemplo, tienen que hacer una serie de trabajos de contención emocional para la que desde luego no te dan ninguna capacitación, ¿no? Entonces, ahí tienes tú a la indígena que habla náhuatl y la tienes que llevar al baño porque me tocó ya ver a unos intérpretes en un juicio oral de estos pioneros en Puebla, porque está denunciando que su esposo mató a su hijo, y desde luego que no es posible ni siquiera, y la única persona cercana es la intérprete, que desde luego no tiene ninguna formación en qué hacer, ¿no? Nunca se les ocurre llamar a expertos como ustedes en esos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí nos falta muchísimo por hacer, ¿no? Yo pienso que en los casos que he visto que vienen a solicitar ayuda, me ha llamado la atención que muchos son referidos por la SEP y las mamás ponen, ¿no? Mi hijo fue maltratado por el profesor, y ahorita en el grupo donde yo estoy hay una chica, ¿no? que viene con eso. Claro que hay muchas más cosas que no solamente vienen por eso, pero si hay muchos que vienen porque lo refieren de la SEP por maltrato de sus profesores. Entonces, ¿cómo la SEP
no puede frenar, o claro, si hace reglamentos y lo pegas, pues ya está. Así es. Y que entiendo que es muy difícil y no solamente es la SEP, sino desde la solución que no funciona hasta que ya lo refieren aquí, y aquí, bueno, pues ya sale además todo lo extra, todo el contexto del que hablan, ¿no? Pero sí es triste, digamos, ¿no? Sí, no la hace, digo. Estaba alguien, le decía, pues, y le presentamos a la encargada de la SEP en Veracruz estas propuestas, no estas, sino otras que hemos hecho, y nos dijo, ay, qué bien, síganlo haciendo, pero aquí no me pidan nada porque no tenemos ni un recurso. Esa fue la respuesta, ¿no? De ni leerlo. No, así no, dijo, muy bonito, síganlo haciendo, qué padre, esto es lo que habría que hacer, pero aquí no tenemos recursos. Yo voy a agregar algo no diría que, o sea, yo diría que la SEP hace algunos esfuerzos y diría que hay mucho y hay de funcionarios a funcionarios, sí, y de instancias a instancias. Y porque, digamos, acá hemos recibido a mucha gente, ahí esta instancia, la USAER, no me acuerdo. Sí, la USAER. Y hacen algunas cosas, pero bueno, cuando uno oye cierto tipo de maestros, es decir, al mismo tiempo que son heroicos, al mismo tiempo están desprotegidísimos y rebasados, maestros rebasados la escuela. Entonces, pues, otra vez entender ese contexto, pero a mí una cosa que me sorprende, hay un grupo que tenemos acá de multifamiliar, por el que pasan muchas familias que llegan acá, es decir, antes pasan ahí que en lo que esperan a su terapeuta, y nos da como un panorama bastante general, y me sorprende mucho cómo llegan niños por bullying, dice ahí, ¿no? Por bullying. Que ahora ya tiene su traducción, ¿no? Maltrato, acoso, son a los que me mandan, siempre digo, ¿por qué no mandan a los que ejercieron la violencia? O sea, esa es una cosa que por lo menos me llama la atención. Las escuelas derivan mucho al ILEF, a los niños que han sido a la víctima, y digo, ¿y dónde mandaron al que ejerció, ¿no? O sea, digo, me dice algo, no sé si esté en lo correcto, porque nada más hablo como de pero me dice algo como el problema puesto en la víctima. Háganle algo para que o deje de ser víctima, o que la atiendan, o que la contengan. Pero ¿dónde está el que ejerce la violencia, no? Eso, o sea, me habla de algo de la visión, de cómo están mirando el problema. Yo quería comentar como varias ideas sueltas que se generan a partir de escucharlas. Por ahí, en una institución para la cual yo colaboro, que se llama INCIDE Social, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, hicimos un trabajo sobre en 4 ciudades. Entonces, cómo se originan las diferentes formas de violencia en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Tapachula y en un par más. ¿Es un libro que está aquí? Uno de ellos seguro está por acá. Sí, lo acabo de decir. Y están publicados dos, el de Ciudad Juárez y el de Guadalajara, publicados. En línea están todos. Y entonces, algo que era como notable, sobre todo en Ciudad Juárez, es que las familias, lo que te decían es, en relación a las escuelas, no nos interesa ya la calidad educativa del centro escolar. Lo que nos interesa es tener un espacio donde nuestros hijos puedan estar más o menos a resguardo del crimen organizado, ¿no? En esto de la desesperación de dónde, ¿no? Entonces, como poner el dato acá, ¿no? De cómo, por lo menos para las familias, la escuela se vuelve ese espacio de, pues, si tengo que salir a trabajar 8 horas, 12, ¿verdad? Pues por lo menos que esté ahí, ¿no? Luego la otra, el otro dato que también era como muy revelador es, yo diría, como nosotros le llamamos así, el colapso de las tareas de cuidado y crianza, ¿no? Es decir, como tienes a hombres y mujeres que tienen jornadas que van entre 55 y 60 horas semanales,
porque eso es lo que te exige el mercado laboral hoy día. Y concretamente en Ciudad Juárez con maquilas, donde les informan a ella su jornada de la siguiente semana o del siguiente día y te dicen, hoy viniste de 3 de la tarde a 9 de la noche, mañana te toca el turno de las 6 de la mañana a 3 de la tarde, y ellas no lo saben con antelación, y no hay instituciones además de apoyo para el cuidado de los hijos. Entonces el asunto se torna aún más delicado, ¿no? Es decir, me pregunto qué está pasando también en los espacios de trabajo, ¿no? Es decir, cómo la forma en que está organizada hoy día la economía para obtener recursos hace que hombres y mujeres no tengamos ese tiempo para cuidar a la siguiente generación. ¿No? Es la que está socializando a los niños, ¿no? La tele, el internet. Pues, Sí, o el vecino que a lo mejor no es el mejor cuidador, ¿no? O los deja solos porque no hay con quién, porque tienes que salir por la comida de ellos, ¿no? Y el otro punto era que cuando las escuchaba, pues no podía dejar de pensar en Conjiturbarlos, en el Bester, en Chauffet, ¿no? Y decir, bueno, frente a esos escenarios, como la respuesta tan pequeña, tan reduccionista, tan del Estado, ¿no? Es decir, que pareciera que el Estado tampoco está pudiendo responder, o sea, esta impotencia, desesperación, pareciera que también abarca a los funcionarios públicos, ¿no? Claro, como de no saber por dónde. Ya sé. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me suscitaba el escucharles. Yo tuve una experiencia también de trabajar en escuelas, el tema de educación para la paz, y bueno, pasaba mucho esto, ¿no? Hablábamos de que el bullying no puede ser el centro, pero entonces luego la responsabilidad le cae a los profesores, y ellos tampoco tienen herramientas, ni tampoco tienen capacitaciones, ni espacios. La vida de los profesores es bien compleja, los cargan un montón de cosas administrativas, y los reglamentos no los hacen los profesores. No, ojalá los hicieran entre todos, ¿no? Pero llegan y se los plantan, y entonces algunos profesores con los que ya íbamos teniendo más confianza me decían, es que de verdad esto es dificilísimo. Una de las reglas es, por ejemplo, que no dejen a los alumnos tener el celular en clase, ¿no? Y entonces el profesor pues cumple la regla, le quita el celular y lo lleva a la dirección. Pero si se pierde ese celular en la dirección, se lo cobran al profesor. Entonces lo que queda es hacerse de la vista gorda. Y entonces los alumnos tampoco respetan al que no cumple la regla, y en fin, es una serie de cosas. Y es que el profesor sabe dar biología o historia o la otra materia, pero no sabe todas estas cosas de contención, no sé, me parece que una de las cosas en las que habría que meterse también es en los planes de estudios de la pedagógica y de otras instancias que capacitan profesores, y que eso no lo están haciendo, que nunca se ve como las escalas a donde llega. Entonces es una cuestión ahí de echarse culpas. Es culpa de la mamá, siempre es culpable, ¿no? O de la mamá del maestro. ¿Y por qué no, en vez de culparnos, encontramos entre todos? Encontremos la manera de pues, generar esos espacios desde lo laboral, desde lo social, no sé, como que es una cosa que rebasa a todos. Pero yo pienso que, bueno, que es parte, pero también esta cultura de este país, que nadie nunca es responsable, ¿no? No era mi jurisdicción, no era mi estado, no, siempre no hay, yo decía que es como la papa caliente, ¿no? Todos se la van pasando, pero sí. Esperando que no te caiga a ti, ¿no? Porque ya se te cayó, pues ahí sí ya no. Pero siempre es, y en la escuela es así, pues culpa de los papás, es culpa de la secundaria, es de la primaria, es del kinder, es del gobierno, pero nadie, y esa parte cuando trabajas con las escuelas, decir, a ver, o trabajamos juntos y nos hacemos responsables, o se les va a ir esto al caos. Por lo menos es lo que nosotros hemos hecho. Sí, claro, y están tan preocupados por que en mi cachito yo no tenga la culpa, que no se fijan en cosas. La UNAM hizo una encuesta buenísima y se metió con alumnos, con profes, a ver qué pasaba en este tema. Y una de las cosas interesantes es que los alumnos, a los profesores, a los que más querían o de los que más se sentían cerca, no eran los más barcos, ni los que son los que se saben su nombre, que son bien poquitos los que se saben. Son los que los escuchan, son los que sí los dejan discutir, porque el buen alumno resulta que es el que se aprende de memoria y copia en el pizarrón, pero el que cuestiona, el que quiere llegar más lejos, siempre da pánico, y el profesor lo cae. Entonces, por todos lados,
como que da mucha desesperación, Y ¿no? estos espacios sí funcionan muchísimo, cuando se sientan los profesores a reflexionar, a que sienten, a escucharse unos a otros. Exacto. Bueno, es que yo que la cuenta tengo muy cerca una prepa de la UNAM, ¿no? Convivo con los maestros y dicen esta parte que decían del diálogo. Dice, dime si sabré mi nombre. Son de 50 a 60 alumnos, son de 15 grupos, aquí. Y el maestro le pagan la hora 90 pesos. Eso implica tener en otra escuela otros 15, ¿no? Entonces, 30 pesos. Como esta parte de decir, es que a nosotros nos piden calidad cuando, no, por una parte. Y por otra de manera, están intentando hacer un programa para la telecultural, no me acuerdo, la DGB, sobre acoso escolar, ¿no? Entonces fuimos a una primaria donde al chico, al pequeño, lo discriminaban por tener sobrecapacidades, lo que le llaman un IQ muy alto, ¿no? Y entonces los niños pues lo rechazaban porque dicen, es que todo el tiempo hablas de cosas que a mí me aburren. Porque el niño a sus 7 años les quería explicar si las células se abrían, les quería repetir toda la tabla periódica, ¿no? Todos los niños decían, ya cállate, no te quiero. El punto es que dentro del grupo había un jefe. Y entonces el jefe determinaba quién podía o no jugar. Y aparte tenía el derecho de probar el sándwich de cada uno para que él decidiera cuál era el mejor lunch. Y como era el mejor lunch, él tenía derecho a comerlo, claro, ¿no? Entonces los niños salían y decían, es que al jefe no me gustó mi lunch. O sea, entonces mamá, mañana ponle otra una de jamón. Pero era, hablando de poder, no como el niño tenía el poder de esto. Pero a la vez el chavito que tenía como el hijo muy alto decía, sí, pero la maestra tiene el poder de determinar quién sale o no a recreo por el trabajo hecho, ¿no? Entonces era como en una escala de poder que decían, ¿qué se puede hacer? Obviamente todos estaban desesperados, ¿no? Y a la hora que se entrevistó a la maestra, se entrevistó a la mamá del niño buleado, por ejemplo, y a los 2 niños y a la directora de la escuela, y quien está haciendo el programa me decía a mí, ¿y qué hacen con todo esto? Y yo, pues, esa es la madeja, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ir partiendo todo este fenómeno en tantos factores y en tantos elementos, ¿no? Diremos que esa sí es una virtud del libro, ¿eh? Sí vale la pena leerlo porque sí te da muchas pistas de qué hacer. Sí, porque son tantos elementos afuera. Bueno, yo creo que sí, decían que al Estado como que ya se había cansado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es hasta, él pone el modelo educativo en México, ¿no? Y hasta dónde no se puede traspasar. Este semestre yo estuve dando clases en CONALEP y de entrada pues son 80 alumnos, ¿no? De 2 grupos, 80 alumnos. Y para firmar contrato te dicen no tienes que reprobar a ninguno. Todos pasan. Y aquí vas a trabajar en un eje transversal que ya irás conociendo y trabajarás bajo competencias. Tienes un reglamento, no pueden entrar con pantalones entubados, no pueden comer dentro del salón, no pueden traer teléfono, no. Y el maestro puede entrar. Sí. Entonces, los profesores, mis compañeros profesores, pues 60 años, 50 años, yo les digo que ya están apolillados, ¿no? Porque uno llega como con ideas de decir, me dicen, mira, ni lo muevas hasta aquí, no te van a pagar más, pero me pagan a 60 la hora, pero no te van a pagar más ni te van a dar más horas. Entonces uno intenta moverle con los alumnos, conoce sus historias, sus escuchas, y pues el resultado es que pues no te vuelven a contratar, ¿no? Dicen, pues ya no hay horas para el siguiente semestre, entonces pues ya están cubiertos los grupos, y uno que cree como dices, no hay que hacer, te vas decepcionado. Alguna vez leía a Nietzsche, ¿no? Y decía que el surgimiento de las escuelas es por naturaleza violento. Es la transformación de los cuerpos y el moldeo de los cuerpos que implica una violencia, ¿no? Y ahora que salgo de ese lugar, pues no sé, hay mucho trabajo.
Perdón, allá, espérame, Tania, es tú una, luego Tania dos. Bueno, no, yo cuando los escucho, de repente cuando veo en las escuelas, cuando se ejerce la violencia, de repente ya no se sabe qué hacer, ni los profesores, ni los maestros, ni los alumnos, y todo el mundo se siente perseguido, acosado, no entendido, no escuchado, en grandes vacíos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, en escuelas en donde se vive en un contexto de demasiada violencia y de marginación, entonces, por ejemplo, empiezan a correr a las alumnas y a los alumnos porque hacen sus bandas y sus organizaciones y se pelean entre ellos, y cuando salen ellos dicen, pues allí nos hicimos esquina y entonces nos pegamos y nos organizamos y llegamos y todo eso. Entonces, en toda esta cuestión de la violencia, los maestros dicen, pues no sabemos, un reglamento en donde a veces, por ejemplo, dentro del reglamento, empiezan como empiezan a correr a los alumnos a otras escuelas, porque ya les hicieron 1, 2, 3, 5 sanciones, en donde ya de repente pues terminan botándose de las escuelas del barrio a diferentes escuelas, pero las escuelas en sí tienen un problema de violencia que no se puede solucionar mientras no haya como diferentes dispositivos que ayuden a los alumnos, a los padres y a los maestros a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que genera todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí tenemos que ver, como ustedes dicen, desde varios ejes, y dentro de esos ejes está todo lo de la complejidad, y que estamos en un país violento, lleno de carencias, en donde las posibilidades de escuela, de empleo y de todo eso se han disminuido, y entonces en la gente aparece una desesperanza, ¿no? Entonces, y aparte de la desesperanza, pues como una cuestión de que, ¿y ahora qué sigue? Y entonces mejor nos aguantamos y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una situación que todos tenemos que reflexionar y ver cuáles son las acciones, porque sabemos y conocemos de diferentes maneras el problema, pero como que tenemos que encontrar los cómo para poder hacer las cosas en las diferentes instancias. No es una cosita rápida, lo que tú decías, lo que también son esos dichosos derechos humanos. Ese es el tema por el cual no puedes reprobar a nadie, porque entonces ya las escuelas no quieren tampoco tener encima ni a las defensorías de derechos humanos, ni nada de esas partes. No sé si está pasando también aquí, pero pasa mucho ahora que por eso que no los toquen y todas estas cosas, porque ahora, como hay defensorías, ¿no? Y entonces los maestros, por ejemplo, si corren a un niño de la escuela, el niño tiene derecho, por ejemplo, a mí me decían, no podemos correr a ningún niño, porque el niño tiene derecho a la educación, y eso es un derecho fundamental. Y si lo sacas de la escuela, le estás violentando su derecho, y eso está complejizando mucho la acción también de los maestros. A ver, Tania, Bueno, yo trabajé un tiempo igual con niños, pero esta era una intervención particular porque era por las tardes en un internado de niñas de escasos recursos. Y lo que hacía, yo tenía como 35 niñas y los dividíamos en grupos de 5 o 6 más o menos. Y la intervención era para trabajar específicamente matemáticas a través de juegos y dinámicas. Y lo que mucho nos pasaba al grupo de compañeras es que a veces no podíamos dar la clase porque las niñas traían tanto de su contexto, tanto de lo que sentían, tanto de lo que pasaba, que no nos dejaban ni siquiera dar clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que las escuelas ya no, o sea, que ya no podemos seguir haciéndonos dejos y tenemos que trabajar y tenemos que trabajar como toda esta otra parte, o sea, realmente darle un espacio. Y por desgracia los maestros no pueden porque tienen que seguir al pie de la letra las miles de planeaciones que hacen para todas las semanas, ¿no? Entonces creo que definitivamente el modelo no nos está ayudando y no quieren tocarlo, que eso es lo peor, no quieren realmente hacer en donde podríamos hacer mucho, un espacio para los niños, sobre todo en Ciudad Juárez. O sea, aquí todavía está un poco más contenido, a lo mejor los papás, no sé, procuran un poco más, pero por ejemplo en escuelas rurales, definitivamente en donde la violencia está estallando, creo que no se están dando justo ese espacio, siquiera de platicar qué es lo que nos está pasando a diario, ¿no? De niños que se quedan solos todo el tiempo, o que se la pasan todo el día en la escuela,
o de lo que pasa el fin de semana. En este caso de las niñas, aunque fueran 3 días los que pasaron con sus papás, podrías pasarte toda la semana hablando de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, no, bueno, no sé si la solución, pero por lo menos creo que por ahí va, que es abrir más espacios en escuelas en donde definitivamente no tenga nada que ver con aprenderte los números o las letras, sino un espacio de que pues, entre ellos se conozcan y se haga pues, una cosa de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso me vino mucho a la mente como de ese espacio que las niñas pedían, ¿no? Y eso que eran solo 5 niños, no me imagino un grupo más grande, ¿no? Por eso digo yo, recuperando el libro y un poco el trabajo de la mayoría de los que estamos acá, es que sí nos movemos entre la esperanza y la desesperanza, porque tenemos que estar como muy conscientes de, justamente cuando uno describe muchas de las cosas que aquí se han dicho, maestros que se sienten rebasados, lo que están describiendo y que lo conocemos, de repente hay una sensación de desesperanza que de veras es muy... pues sí, lo aplasta a uno como de no se puede hacer nada, ¿no? Es una conclusión. Pero justamente ver experiencias plasmadas donde no se tuvo que mover al hacer y así, sino pequeños esfuerzos comunitarios, ¿no? Que sí tienen que ser grupales, porque sí tienen que involucrar a la escuela, a la comunidad, sí tienen, o sea, si no se hace ese trabajo, no, pero que sí en pequeñas comunidades se puede hacer una diferencia. Entonces, eso es lo que yo digo cuando yo creo que a nosotros nos pasa en nuestro trabajo diario. Hay momentos de los terapeutas, ¿no? Hay momentos que nos sentimos que no hay por dónde y hay momentos que vemos ese movimiento y creo que eso nos vuelve a conectar con la esperanza, pero académicamente hablando, cuando estas experiencias están sistematizadas y uno las puede leer, de veras que es muy estimulante, porque dice, de veras que son situaciones tan desesperantes o desesperanzadoras como las que estamos describiendo, ¿no? Y hay cosas que hacer, entonces, pues digo, moverse entre la esperanza y la desesperanza, yo sí soy... Bueno, y ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de lo que nos sucedió en la mañana, ¿no? Así como un cachitito, en el sentido de que, pues, algunas instituciones, dentro de esas instituciones, algunas personas funcionan y responden, ¿no? Entonces no podemos tirarlas a la basura así que completamente o apanicarnos, ¿no? Es decir, no van a hacer nada o van a hacerlo mal para que los alerto yo, ¿no? Por ejemplo, una alerta de violencia en una familia que tuvimos que hacer, ¿no? Por los niños, y estábamos nosotros pues muy preocupados de cómo iban a reaccionar los del DIF, cómo iban a tratar a los niños y cómo iban a tratar a los papás, y si iba a ser contraproductiva o contraproducente, ¿no? Para la propia familia. Y la verdad es que le estuvimos dando muchas vueltas, se hizo esto, y parece ser que hasta donde va ahorita, la institución reaccionó, para mí, o sea, una sorpresa impresionante, porque les avisamos creo que en enero, a principios de enero, ¿no? Se les pidió ayuda y ya fueron el domingo a su casa y lo manejaron con pinzas, con cuidado. Parece ser que lo manejaron mejor de lo que todas pensábamos. Entonces, pues eso como que de alguna manera dices, no podemos organizar todas, estamos perdidos. Porque entonces sí, pues ¿qué hacer? No, pero sí hay gente que todavía trabaja bien, ¿no? Es verdad. 1, 2, Roxana, Lupita ahí. Bueno, pues igual yo quiero solo explicar mi postura desde, ya no sé si cuando está ni nada, solo soy profesora. Solo. Bueno, y como las personas que aquí conozco saben, yo he sufrido muchísimo mi carrera por muchas cuestiones en el ámbito personal, porque cuando te acercas a los estudiantes, que estoy a nivel primaria y solo estado con niños muy pequeñitos, cuando te acercas a estas situaciones, bueno, pues te toca el lado humano, ¿no? Pero actualmente estoy en una escuela muy lejanísima a estas cuestiones de Ciudad Juárez y a las cuestiones de las mamás que trabajan en maquiladoras, ¿no? Yo estoy con niños con una buena posición económica y en una escuela de tiempo completo, o sea, sí tienen soledad, están en abandono.
Sin embargo, pues incluso eso nos protege a nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que todo el día está el niño desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche en este lugar donde no hay televisión y donde solamente están las personas, ¿no? Están en cierta medida protegidos. Y solo como para ilustrar un poco todo lo que ya se ha dicho, ¿no? De las políticas públicas y de la tarea de ser y de la cuestión de derechos humanos, o sea, finalmente, y de la desesperanza. Finalmente, después de sufrir mucho la carrera magisterial, yo me doy cuenta que estoy en una posición súper favorecida, porque es donde yo puedo tener injerencia en la perspectiva de vida y de ser humano que yo quiero tener, ¿no? Sin embargo, pues me ha tocado sufrir como el miedo de papás que me quieren demandar, ¿no? Porque el niño va y le pega a la otra niña y la niña llora y va y le pega, ¿no? Papás muy violentos que van incluso al papá violento a decirle al niño de 6 años que le pegó a la hija. O sea, me ha tocado pues la política esta de los reglamentos, me ha tocado cubrir el programa, todo esto, ¿no? Y finalmente, de toda la presentación que se hace hoy, y que yo sí voy a escribir el libro, porque lo necesito, ¿no? Es esta cuestión del estudio pedagógico de la violencia, ¿no? Porque como es muy complejo, ya no tanto me centro en el aspecto sociológico y la cuestión del trabajo y de la familia, ¿no? Sino en cómo yo en el aula aplicarlo. Y la única como estrategia que me viene a la mente es de un libro que se llama Un cuerpo para comprender, que es francés también, y no me acuerdo de quiénes son, quiénes son los autores, pero ahí viene una parte donde dice cómo hablarle, o sea, el volumen de voz que tienes que tratar con los niños. Si es un niño kinestésico, ¿qué? Si es un niño visual, ¿qué? Si es un niño auditivo, ¿cómo hablar? ¿No? Entonces, eso es lo que yo aplico en el salón. Si veo que el niño le alzas la voz y entonces se queda pausado, pues yo a mis adentros digo, no, pues ya no le digas nada más porque el pobre niño se está muriendo de miedo. Y noto en mis compañeras que en su carrera, yo soy de pedagogía de final y ellas son normalistas. Yo noto que ellas tienen muchísimos estrategias didácticas de lo que yo carezco, pero noto que tengo la reflexión teórica filosófica que me ayuda a darme cuenta de esta situación en la que yo tengo que pensar todo el tiempo qué tipo de ser humano quiero formar. Bueno, sí, pero una de las cosas que también el libro trabaja muchísimo es como este malestar que se llama malestar docente y esta carga, si realmente se hacen estos grupos con los docentes para reflexionar esa carga de veras, que se incluye, es como en cualquier práctica terapéutica, ¿no? En el espacio que te das a repensar lo que haces, cómo lo haces, tú mismo vas encontrando otras nuevas posibilidades, y yo creo que eso también es muy importante retomar aquí, ¿no? Esos espacios donde los maestros hablan sobre su propia experiencia. Hay un capítulo, no sé si no lo comentaron, es bien interesante, que se llama, Melanie sale del salón o algo así, ¿no? Y es el caso de una niña que el maestro la saca del salón, y ese es el hecho singular. El maestro se desespera de esta niña y la saca del salón. Y empiezan a explicar, en una cosa, no como cuando se analizan casos, cómo empieza a tocar a cada uno esta niña y por qué la maestra la saca del salón, qué le toca a ella, qué le toca. Y es bien interesante, ¿no? Al final, cómo esta niña lo que le faltó fue una contención, ¿no? Porque los maestros no tienes estos espacios, lo que tú dices, ni los niños, ni los maestros, de repensar tu práctica, de pensarte a ti como docente, de pensarte como padre de familia. Yo creo que eso es algo que hay que siempre fomentar. Me imagino que en el ILEF también todo el tiempo se está trabajando, ¿no? Mira, Lupita y la sobrina, perdón. Pensaba en esto de frente a la desesperanza, digamos, leamos las viñetas del libro, seguramente con experiencias muy concretas y modelos. Y nuevamente, retomando esto que yo les platicaba, me hizo recordar cómo al menos en Ciudad Juárez se hizo todo un movimiento donde ellos hablaban de ir creando comunidades cuidadoras, ¿no? Y creo que a veces eso nos permite repensar el cuidado más allá de la escuela, más allá de la familia, más allá de los lazos consanguíneos, ¿no? Es decir, cómo hacemos una red de redes, de servicios integrar algún tipo de ayuda. Simplemente integremos los servicios que ya de por sí hay
para saber estos aliados que decía Guadalupe, ¿no? ¿Quién es el funcionario en el DIF a quien sí le podemos tocar la puerta? ¿Quién es el funcionario? ¿Cuál es el maestro con el que sí podemos hablar? Y decíamos, ¿cómo hacer ese trabajo comunitario? Y cómo a veces la idea de escuela y de familia, esta idea, vamos a decirlo así, conservadora de lo que debe ser una escuela y lo que debe ser una familia, a veces puede actuar en contra, ¿no? Y si rompemos un poco esa idea y hablamos de comunidades cuidadoras, donde hay un montón de servicios que pueden ser engarzados y generar como servicios comunitarios integrales para el cuidado de los chicos, como puede ser como muy útil, productivo para todo el mundo. Y la otra era, me llamaba la atención cuando se hablaba de los docentes. Nosotros en el campo terapéutico tenemos este término de la personal terapeuta, ¿no? Es esto que dice, bueno, esto que le está pasando a la familia, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me resuena? Porque claro que es una dimensión, no es la única, pero es una. Entonces, ¿cómo también poder trabajar con los docentes? La persona del docente, ¿no? ¿Qué pasa con mi ejercicio? Esta niña que está inquieta, ¿por qué me genera lo que me genera? Y en cambio este otro, que es de esta otra manera, me hace sentir tan cómodo, ¿no? Que tiene que ver más como con la propia historia, sin dejar de lado, a mí este comentario de Adriana de la humillación, sin dejar de lado que la humillación creo que existe, ¿no? Más allá de mi historia personal. Y de si yo me humillo, quizá lo que va a variar es si me humillo más por una cosa o por la otra, pero de que la humillación existe, existe. Y cómo a veces el no nombrarla, el negarla, en fin, eso puede ser absolutamente contraproducente. En fin. Sofía. Bueno, a mí me saltaron como muchísimos temas, creo que justo es porque es multidimensional, ¿no? El análisis. Yo soy psicóloga de formación, me ha tocado trabajar en escuelas oficiales, en escuelas de tiempo completo, en comunidades, y me dedico a la defensa de derechos humanos. Entonces de pronto justo me hizo pensar en el trabajo y en la labor de defensa, ahora que lo han mencionado. Creo que mucho tiene que ver el trabajo de la formación y de la educación un poco, pues desde esta perspectiva psicosocial, desde la educación popular que muchos también ejercemos en la docencia cuando estamos ahí, pues es precisamente mover de lugar eso, ¿no? Y que tiene que ver con este cuestionamiento de pronto al ejercicio de poder. Todo lo que hemos estado comentando creo que tiene todo que ver con la anulación del otro y la otra, ¿no? Sí. El cómo en nuestro discurso, en nuestras acciones, estamos anulando a las y los niños lesbianos, estamos anulando a las maestras, a los maestros, a las normalistas, ¿no? A los normalistas. Estamos anulando siempre a ese que es el otro, y justo creo que ahí es donde toca el tema de género, ¿no? O sea, lo que está quedando fuera de lo que tiene la hegemonía del poder, que es lo masculino, ¿no? Y que ahí tendríamos que estar haciendo un análisis otro también, ¿no? Me parece que en ese ejercicio de poder, que es en el ejercicio de poder y en el tema de la obediencia, donde podríamos encontrar un poco este hilo de discurso con el tema de la transferencia, ¿no? O sea, cómo cuestionamos nosotros nuestro ejercicio de poder, ¿no? Cómo cuestionamos cómo nos colocamos en la obediencia misma, ¿no? Y qué estamos cuestionando del otro en la experiencia del aprendizaje, la enseñanza, el ambiente escolar, el ambiente comunitario, ¿no? Porque muchas veces hay escuelas, ¿no? Hay escuelas de tiempo completo, escuelas de enseñanza activa, que se supone que generan comunidades de aprendizaje, pero que realmente siguen anulando a los papás, en decir, pues los estamos salvaguardando, ¿no? Nosotros los tenemos todo este tiempo. O sea, a mí me tocó también estar en ese ejercicio y justo me cuestionaba eso, ¿no? O sea, y la relación con su madre, ¿no? Y la relación con sus papás, ¿no? O sea, no es que aquí podamos, ¿cómo reconstruimos eso, ¿no? Y la comunidad no puede estar solo dentro de la escuela. Como estas redes que nos hemos también encargado de pronto de destruir, ¿no? Y que el ejercicio de poder las está destruyendo a cada momento.
Por eso justo la elaboración de estos cuestionarios, de estos reglamentos no funciona, ¿no? O sea, la Constitución no funciona, porque es una imposición, ¿no? Porque no hay un asunto de consenso, un asunto de que participemos. De ahí la importancia sí de la ciudadanía, ¿no? de poder empoderarnos en eso. Aunque yo tengo una discusión con el tema de la ciudadanía, ¿no? Porque justo me parece que la red comunitaria resuelve otro tipo de cosas y la diferencia entre las comunidades rurales y urbanas un poco da cuenta de eso a veces, ¿no? Creo que estos modelos comunitarios que cuestionan y problematizan el poder, esos que se están como haciendo afuera, tienen que ver con encontrar espacios, ¿no? Encontrar espacios. Pero me hace pensar un poco también por la manera en la que yo ejerzo mi profesión, es pues cómo de pronto tienes que hacerlo fuera de la institución, ¿no? Porque la institución te está anulando a ti. Entonces necesitas generar un espacio otro para poder construir esa alternativa que posibilite que el niño, la niña, la profesora, el profesor puedan construir esa comunidad en ese ambiente, si hablamos solo de lo escolar, ya no hablemos de las familias y demás, que es otro escenario, ¿no? Y me parece que ese cuestionamiento, el poder ir generando esas estrategias, me devuelve un poco al tema de la transferencia, porque bueno, hace un semestre estoy haciendo un ejercicio de una escuela para padres, que es como le llama la SEP, y bueno, a mí yo no trabajo para la SEP, ¿no? Es como mi trabajo independiente, y lo logro construir gracias a la confianza de la maestra de esa escuela. Y entonces entre las dos decimos, bueno, podemos hacer esto, que es un modelo diferente, y vamos a hablar de violencia desde esta otra perspectiva, que no es la del bullying que dice la SEP, ¿no? Vamos a hablar de estos otros temas, pero se tiene que hacer desde afuera. Y el posibilitar ese espacio que no es el de la institución, hace que los padres y las madres, e incluso las maestras con las que trabajo, se cuestionen desde otro lugar el ejercicio que están haciendo. Entonces, pienso como en ese lugar desde justo fuera de la institución y cómo sirve para generar eso, ¿no? Y una de las cosas en las que está fundamentado ese taller es en preguntarnos desde dónde estamos siendo madres, desde dónde estamos siendo padres, desde dónde estamos educando, ¿no? Y yo creo que justo ahí es donde está ese recoveco con el tema de la transferencia, ¿no? Que no deja de ser una dimensión psicosocial y que no deja de ser tampoco un cuestionamiento al poder que puede permitir construir esas alternativas. Y justo creo que el tema de derechos humanos, pues ese es de pronto mal entender de la dimensión de los derechos, ¿no? O sea, los derechos son reivindicaciones que no necesariamente tienen que ver con estas prohibiciones, sino al contrario. Bueno, pues... Bueno, para cerrar. Sí, quería decir una palabrita. Ajá. Yo desde hace muchos años me dedico a publicar material para formación de educación. Y el tema de la violencia es un tema que hemos abordado desde múltiples miradas, ¿no? Y ahora, al escuchar lo que se ha hablado en este Ateneo desde la mesa hasta las participaciones, quería decir cómo me hizo sentir, ¿no? Y lo que me hace sentir es como un movimiento de ir desde la desesperanza hasta la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Me explico, ¿no? Es decir, porque en la mesa y quizá desde el abordaje del libro, lo que plantean es pues, lo que conocemos, ¿no? Como una violencia en la escuela, pero que es reflejo de la violencia estructural de nuestra América Latina, diría yo, ¿no? Así es. Y
Y es cierto, ¿no? Es decir, yo pienso que una de las raíces es este ejercicio del empobrecimiento, el triunfo, digamos, del neoliberalismo, que estaba acordándome yo de la tesis de maestría de una mujer que se llama Mayra Frank, de eso ya hace como 20 años, ¿no? O 25 años, que ella hablaba como de políticas educativas, gubernamentales, institucionales, que deliberadamente ponían a México en una situación específica, que era la de formar maquiladores o altos empleados de empresas, pero que no estaban formando a la gente para que fueran emprendedores. Entonces, de ahí como esta situación de desesperanza, pero al escuchar, pienso que la clave de la esperanza está en la respuesta comunitaria. Y al oír a unos y a otros, siento que ha ido surgiendo en este grupo como un tejido de posibles alternativas de por dónde afrontar la situación. Y lo que queda claro es que no puede haber como un afrontamiento individual, sino necesariamente comunitario, científico e interdisciplinario, y yo creo que en eso se fundamenta lo que experimento como esperanza. Bueno, eso buen cierre, pues yo vuelvo a agradecer que hayan venido a esta presentación. Te dejo la palabra. Gracias, pues yo un agradecimiento muy especial. Gracias. Ha sido un gusto, un privilegio que vengan de Veracruz con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Irlanda, muchas gracias. Gracias por el contacto, gracias por esta casa. Gracias. Bueno, Si alguien quiere el libro, aquí estoy afuera, con mucho gusto, y los esperamos al siguiente Ateneo, el último miércoles de febrero.